Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Siempre Luis. es un gusto. Hoy es un tema bien lluvioso, mucho frío acá en mi oficina. Y inclusive vine tarde para la primera clase, porque les comentaba a los compañeros que vengo efectivamente del Congreso, donde hay una mesa técnica para cuestionar al ministro de Energía y Minas, al ministro de Ambiente y a otras autoridades propias del sistema sobre el tema de la hidroeléctrica de Pasarien en Zacapa, Río Hondo, que como ustedes saben, hace poco tuvieron un tronazo entre autoridades y las poblaciones como tal. Lo simpático de este escenario es que una colusión prometida entre autoridades y jueces mandan un contingente de 400 policías para ir a encender un chorrito. Y ese agravio legal tiene que ver efectivamente con ese contubernio sistémico que existe entre los poderosos económicos de este país con las autoridades que son susceptibles de corromper de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Si no es que ya llegaron corruptos también, pues. ¿Qué tiene que ver eso con el curso de Derecho Agrario? Pues tiene que ver porque todo lo que suceda fuera del orden, todo lo que suceda afuera del metropolitano, del urbanismo como tal, tiene que caer sobre las actividades agrarias. Ya vamos a ver cuáles son las actividades, pero las adelanto. El tema agrario, las actividades agrarias, la agricultura, el tema de la agricultura, el tema de la silvicultura, sea el manejo de los bosques, tiene que ver con el tema de la ganadería. Y no solo la ganadería vacuna, también existe la ganadería mular, caballar. Existe la producción de porcinos, la producción caprina, o sea, de cabras. No digamos la producción de pollos, la floricultura, la producción de flores, la fruticultura, la producción de frutos. Tiene que ver con la minería, el petróleo, todos los escenarios de minas, el oro, la plata, el cobre, las tierras raras, qué sé yo. Tiene que ver con el resguardo y producción del agua, el resguardo de las cuencas. Entonces resulta que hablar del tema energético, hablar de la energía eléctrica en este país, tiene que ver en el estudio efectivo de las graves y grandes hidroeléctricas en el país. Que la pregunta es si plantean desarrollo económico y social en nuestra nación. ¿Qué piensan ustedes, compañeros? ¿Qué piensan? Es bien importante saber. Alguien.
que me oriente. ¿Qué piensan, compañeros? Que solo están por lucrar, licenciado. No están viendo el beneficio de la población ni de las comunidades, sino que lo que a ellos les interesa es lucrar con las cuencas y las tierras de los pobladores. Gracias, Estuardo. ¿Alguien más? Lick tal vez no solo lucrar, sino que de cierta forma aprovecharse de lo que nos corresponde a todos, pues del beneficio que tenemos maltecos en este caso, ¿verdad? Entonces, esas se aprovechan de cierta manera, que se ven solamente beneficiados únicamente ellos, ¿verdad? Y la población, pues hasta cierto punto se ve afectada, ¿verdad? No existe ese bien común para todos en este caso, desde mi punto de vista. Gracias, Luis. Me parece bien tu apreciación. Licenciado, ¿Alguien más? también podría ser que se ha perdido la esencia de los pueblos indígenas, que es sagrada su tierra, y que ahora estas empresas vienen y negocian lo que es sagrado para la cultura de Guatemala. Pero se hace necesaria la energía eléctrica, ¿verdad? El tema es cómo está planteada la política energética de nuestro país. Lick, pero ahí tendría mucho que ver también la encajonada ley de aguas y que realmente no, no ayuda mucho o sea, actualmente la gente no tiene nada que la respalde, las comunidades, se manejan algunas cuestiones ancestrales y en el caso de las cuencas o microcuencas también, porque hay que tomarlas en cuenta, hay muchas cuestiones ahí por desvío de ríos, aprovechamiento de aguas. O sea, hay varios factores y varias aristas que debemos de tomar en cuenta. Y sí, la verdad es que se ha hecho un mal uso del agua, eso es definitivo. ¿Y cómo es posible que un bien que no tiene dueño, porque no tiene dueño, nos lo da la misma madre naturaleza, resulta que sí, ahora sí tiene dueño, ¿verdad? Y tenemos que pagar por él. Y es impresionante que ahora tengamos que comprar un garrafón de agua cuando antes era tan fácil ir a un río y poder beber agua limpia y pura, ¿eh? O sea, y que las personas no puedan tener un pozo propio porque tienen que pagar por esa agua, no pueden, es prohibido. Son muchas aristas las que acá se tienen que ver y realmente interactúan para llegar a la catástrofe hídrica que ahora estamos teniendo, porque esto es una catástrofe hídrica, realmente. Así es. Gracias, Seleni. ¿De dónde viene ese nombre? Seleni, nunca lo había oído. No, por un error que me pusieron ese nombre. Un error. Él le da un coscorrón a su papá, oye. Se confundió la máquina. Se puso muy alegre el día en que nací. Bueno, por eso sí me alegra que le déle más guaro entonces. Miren, todas las exposiciones que han dado los compañeros tienen que ver con el tema agrario, por supuesto que ya, de hecho ya empezamos a definir algunos contenidos. Porque fíjense que cuando yo les dije, les hablé ahorita que vengo del Congreso porque tengo un cuestionamiento enorme en contra de estas cuestiones. Yo no dejo de pensar en el Real Madrid, que es la propietaria de la energía eléctrica en este país. Y toda la energía eléctrica de este país se vende para el extranjero. Y aquí hay poblaciones completas que han entregado ríos y que no tienen energía eléctrica, a la par de esas hidroeléctricas. Porque no están en ninguna disposición de regalar un voltio de medida energética a los pobladores. La que tenemos que pagar. Y la pagamos cara.
Cuando estábamos hablando, efectivamente, ¿se recuerdan que hablamos, por ejemplo, el primer concepto que vimos de la ley de la política agraria colonial? Vimos la ley del señorío, ¿cierto? ¿Y qué dijimos de la ley del señorío? Que todo era del rey, Lick. Que absolutamente... Perdón, Luis, perdón. ¿Ibas a decir algo, Luis? No, Lick, creo que fue nuestro compañero. Julio. Creo que sí. Bueno. Bueno, se unió Julio ahí. Decía, ¿qué es lo primero que entendemos como una política agraria colonial? ¿Cómo desarrollar un primer escenario económico en este país si no había una cultura del capitalismo? Estamos hablando del siglo XIV, que todavía lo estridente de lo que fue el modo de producción feudal en Europa, que viene a imponer a nuestras latitudes. Una economía inexistente en la forma en que se había planteado el desarrollo de nuestras propias comunidades ancestrales. Tenían su propio concepto y su propia cosmovisión de tal. Y se definen. Yo les hablaba, por ejemplo, que la primera carta que manda Cristóbal Colón a los reyes de España es que encuentra gente que nada, gente desnuda que no tiene moral, andan impúdicamente, no les digo en la calle, pero en la playa sí va. ¿Quién no es impúdico en la playa? ¿Quién no se pone calzonetas en las playas? Hay unas calzonetas que a la gran diabla también dan ganas de estar siempre en la playa, dice mi amigo, ¿ah? Dan ganas. No es que no estoy hablando mal de esas calzonetas, al contrario, las aplaudo. Sale puerto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Manda una carta de esta parte en el cual nos encontramos con poblaciones que no andan con plumas, son desagradables, su ambiente determina en su civilización que son renuentes a creer y que son sujetos de tener actividades perversas y ponen los planteamientos de los sacrificios de niños. Ya vamos a hablar de eso, porque no hay sociedad en el mundo que no haya todos. Cualquier cultura en el mundo. Recuerden que estamos hablando de valorar contenidos iniciados, pero cuando los españoles vienen, ya había, si quieren ustedes, una evolución como de 10,000 años, 7,000 años, superior a los pueblos ancestrales. Ya dije que los otros vinieron con una potencia enorme como el tener un caballo, un monstruo, obediente a los españoles. Aquí no se conocía el caballo, y mucho menos un caballo con armadura, mucho menos los españoles con armadura. Recuerden que ya traían mosquetes, ya traían cañones, y aquí todavía en la época de piedra. Y cuando vienen, bueno, tenemos un escenario enfrente y se impone
como consecuencia de lo que dio Colón, ya mandan otras expediciones o los otros viajes con una carga emotiva de montarse a conquistar estas poblaciones. ¿Y qué significó ese marco de la conquista? Primero, apropiarme de todo. La ley del señorío. La ley realenga. Y se inicia en nuestras latitudes el despojo que la humanidad nunca ha conocido. El despojo que se dio en América. ¿Despojo de qué? El despojo de nuestras tierras. Por supuesto, pero el despojo también de nuestros dioses. Nos despojaron de nuestras creencias. Nos despojaron de nuestras mujeres, nos despojaron de nuestros hijos, nos despojaron de absolutamente todo contenido cultural que se venía desarrollando para imponer una condición impuesta desde la corona española, bajo el argumento desde ya que la Iglesia consideraba la incivilización como consecuencia los pueblos eran malagradecidos. Y ese malagradecimiento dio como resultado la corona española y la Iglesia asumieran la responsabilidad de administrar los bienes que primeramente entregado. La Iglesia, como responsable divina en el planeta, despoja la tierra bajo él, que era por desagrado a Dios, que no habían administrado bien la tierra. No sé si me estoy explicando. Entonces, de que en nombre de Dios quitan la tierra y se dan las encomiendas y repartimientos. Si también el manejo de encomendar indígenas, pueblos completos, para cristianizarlos. Entonces, la ley del señorío fue ese, el despojo absoluto, pero absoluto. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? ¿Se pueden imaginar ustedes eso? Tal y lo que quiere hacer ahorita Donald Trump en Venezuela, o como lo que hizo los norteamericanos con Roosevelt en la invasión guatemalteca. Despojaron a este país de los mejores conceptos revolucionarios que se tenían desde 1944. Y fuimos despojados, además. Y aquí vienen estos temas. Vienen y ya tenemos una claridad del despojo. Pero la pregunta yo ya la había hecho en clase. ¿Y cuándo empieza el Estado de Guatemala, pues? ¿Cuándo empieza el Estado de Guatemala? Desde que estamos. ¿En qué? En grupos, tenemos una sociedad, tenemos una economía. Los mayas ya tenían todo eso. Pero, bueno, vamos a dejar eso ahí pendiente, Estuardo. Como grupos organizados,
Pues si estaban organizados, vinieron los españoles más organizados, nos quitaron todo. ¿Y dónde está el Estado de Guatemala? ¿O qué significa Estado de Guatemala? Sí, Rubí. Rubí o Rubí, Rubí es. Desde que nace la propiedad privada, Lic. Bueno, pero cuando me dices eso, yo sé por qué me lo estás diciendo, pero estás enfocando el tema de la propiedad privada cuando ya ha pasado miles de años, donde aparece la propiedad privada, miles de años. O sea que cuando se viene a nuestros países, no se conocía la propiedad privada, por supuesto. Los mayas no conocieron la propiedad privada. La propiedad era comunitaria, la propiedad era social. Pero entremos de nuevo, Eduardo, ¿por qué dices tú eso? Sí, como ya antes de la colonia, los mayas ya estaban organizados, estaban los milperios, ya daban un tributo, habían. Entonces, yo pienso que de ahí ya había, eso es lo que yo pienso. Pero como Guatemala ya había constitución política de la República de... No, no había constitución política. Es que eso es fundamental, el entenderlo, pues. Por supuesto que Guatemala era toda Centroamérica. Era el concepto que lo que conocemos como Estado, y especialmente los conceptos del Estado de Guatemala. Yo les decía, por ejemplo, ya tenemos una primera encaminada. Lick, por ejemplo, los elementos del Estado, tal vez es la población, un territorio, y está el gobierno. Ya cuando estaban los mayas también tenían un gobierno porque habían, tal vez no tan como el que nosotros tenemos acá, pero sí ya existía. Y soberanía, pues no sé si teníamos en ese tiempo. Pero está bien lo que estás diciendo, pero vamos a precisar un poco más. Yo no estoy quitándole ningún valor a los grandes conceptos con que supervivió precisamente la cultura ancestral, con definiciones y grandes propósitos. Dijimos que no habían clases sociales, no se conocía la propiedad privada. Lo que se conocieran las castas. ¿Entendieron eso? Castas. Y castas significa que estamentos sociales como consecuencia de contenidos tal vez de sangre o de herencia, no como clase, porque no estamos hablando de propiedad. Pero existía su función las casas grandes, los aquíes, los poderosos reyes. Después de eso seguían los príncipes o principados, que se redefinían también como oficiales militares. Y los sacerdotes. Y por último, como el estamento más bajo, los macehuales. O sea, la mara, pues. La población en general. Pero ahí no estamos hablando de clases sociales. Y hablamos de lo que dice el compañero, que había una de ciudades políticas administradas bajo esa consonancia.
que se le conoce como un modo de producción asiático. Ya había un marco, si quieren ustedes, de evolución, su desarrollo profundo, estructural, de sus condiciones económicas y materiales. Perdón. Entonces, ¿qué significa Guatemala, compañeros? Ciudad Tierra de de árboles, dijimos, ¿no? Y Guatemala era toda Centroamérica, ¿no? Correcto, Lick. Toda. Y parte de México. Y parte Y- de México le iba a decir, pero Y parte de México. Entonces, esa condición que ustedes deben de quitarse de la cabeza de ver a un estado como el que tenemos, háganse de Yamatei en el estado maya, pues, posible. Con sus 10 ministerios, Yamatei con su primer... Y por cierto que no se murió, yo no quiero que se muera. Pero por poco, ojalá que deje el pito, lo haga chinche. Pero no quiero que se muera, no. Todavía no. No, pero a mí no me gusta que la gente se muera, pues, independiente como sea, ¿va? Tal vez la suegra, diría mi amigo, ¿va? Pero es broma esa también, no se puede llevar eso en el marco del entendimiento entre seres humanos, pues, personaje político, que se muera despacito, pero que le salgan madre. Solo se puede imaginar qué dirigentes políticos pueden ser esos. Perversos, malos, sin ninguna vocación y sensibilidad humana. ¿Y por quién hemos votado? No hemos todavía percibido y conocido esta mecánica de política de votar. Y estamos en el marco del despojo. Esa primera ley, cuando se define el parte del estamento, o si quieren ustedes, la condición del modo de producción criollo. Los españoles vienen a administrar la tierra. Los españoles y nosotros solo pensamos en Guatemala. Pero lo que se llevó a España fue toda América. ¿Cuántos esclavos sometió en toda América a España? Pues que España se volvió poderosísima, faustosa. Y todavía hoy, la esclavitud latinoamericana, para ser de esas grandes potencias europeas, ladrones europeos, armando alianzas estratégicas de guerra, imbéciles, dopados de coca como Macron, Sassler, alemán, definiendo cómo ganarle a Rusia a través de tanto jalón, saber por otro lado, dopados
redefiniendo con las para ganarle a Rusia y quererse imponer. Y les importa un pepino llevar a una guerra mundial esto. Y están queriendo, están provocando. Sí, Josué. Licky, también lo de que acaba de pasar del conflicto del río Sartún, de ahí en Izabal, del ejército con Belice, que están siempre peleando. ¿Cómo ve esa disputa? Ahí está. Yo entiendo eso. ¿Dónde dije alguna vez? Rusia, por ejemplo. Ahí hay una... Tengo una... Todo por Demonios, Josué. así es que me disculpan. Oye, Perdón, Lick, perdón, Lick. Josué lo enojó ahí. No, pues perdón, ya maté. Por andar viendo muchachos. por andar viendo muchachos. ¿De qué estaba hablando? Ya se me olvidó lo que estaba hablando. Decía, usted ven una operación militar, no una guerra entre Rusia y Ucrania. Para que los que no entienden de ese proceso, Ucrania era como Belice, era de Rusia y estuvo con Rusia durante de guerras ancestrales. Desde el imperio turco, otomano. ¿Quién fue la capital de Rusia? O sea, la capital de Ucrania, ahí nació la capital de Rusia. Y por supuesto, esa construcción del imperio ruso, que tiene que ver, que estamos hablando del derecho agrario, pero tiene que ver por la pregunta que hace de Belice. Cuando se cae el muro de Berlín, se separan de Rusia comunidades étnicas profundas de sus propios contenidos y convicciones. Se separa Polonia, se separa Ucrania, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, hoy Herzegovina y qué sé yo. Los países de Afganistán se separan. Bueno, y se queda la Federación Rusa como tal. Pero se lleva, por ejemplo, Ucrania, 4 poblaciones, como Belice. Y que en la Constitución de Rusia dice el Donbass, Mariupol, Constantinopla y Odessa pertenecen por mandato legal a Rusia. Así lo dice Belice de Guatemala. Lo mismo. Contar por qué se inicia esa operación especial, porque tiene que ver con la ocupación nazi en Ucrania. Nazi. Igual que los israelitas nazis, igual que los alemanes, igual que los malditos franceses e ingleses, que son naciones que históricamente solo han servido para depredar el mundo. Y está comprobado.
La depredación del mundo. Inglaterra, al igual que Holanda, al igual que Noruega, al igual que esos países como Suecia, se hicieron millonarios vendiendo esclavos negros. Por miles, miles. Como redes los iban a atrapar al África, como animal. Esas naciones que estoy hablando, que históricamente no tienen nada bueno. Pero hablamos, hay que ir a Europa, hay que ir a Francia, hay que ver la dulcerita, hay que estar en el escenario renacentista europeo. ¿A costa de quién? Al imponer esa ley del despojo, le decía también que aparece otra ley, la tierra como aliciente. Y les ponía de ejemplo como un tuk-tuk con una bocina arriba, ¿vale? Vengan a Guatemala, vengan con su pareja, allá les vamos a regalar tierra e indios. Era llamar para colonizar. Y se dejan venir. Ya les decía yo que yo digo que en Guatemala se dio la primera gobernadora, diría yo, de Latinoamérica. Se dio en Guatemala con Beatriz de la Cueva. Se me ocurre, porque no he investigado eso, pero se me ocurre que fue la primera mujer gobernando una nación de América. ¿Y cuántos años creen que tenía Beatriz de la Cueva? 14 años. Ese Pedro de Alvarado barría. Y no solo se trajo a la consentida de 14 años, sino trajo a la que lo iba a cuidar, a la hermana, que tenía 15 años. Solo por referirme a algo. Y entonces en España, vengan, y se promocionó. Y tenemos una ley que se repartió y se colonizó para todos los españoles, en los cuales se les daba caballerías de tierra y se les entregaban comunidades completas para desarrollar en términos agrarios la producción requerida. Nos estamos metiendo al tema agrario. Entonces, lo que ustedes deben de vigilar ahí en ese proceso es de comprender cómo se distribuyó la tierra, cómo quedó la tierra y cómo se encuentra estructurada hasta el día de hoy la tierra en este país. O sea, ¿quién impuso estas condiciones materiales, económicas, agrarias para la nación de dónde vienen? No crean ustedes que los millonarios de este país, porque son vivos, lo máximo, son inteligentes, han trabajado, eso no es cierto. Los dueños terratenientes de este país que ocupan el monopolio de esta nación, ninguno de esos es gente correcta. Ninguno, aunque vayan a la iglesia. Es más, tienen sus propias iglesias en su casa o en su finca. Porque aquí los ricos de este país, cada quien tenía su iglesia. Miren la ciudad del centro histórico, cada media cuadra, una cuadra, tenían su iglesia los colonos. Aquí cada cuadra hay iglesia.
Y porque no pudieron más, si no, continúan. Díganme ustedes qué pueblo de Guatemala no tiene nombre de santo. Bueno, habrá, no es Villa, no es San José Villanueva, ¿no? Misco no sé si es San José, Misco no sé, pero díganme. Santo Domingo Guzmán. San Neto Brand. Esa cosa. La isla de Flores, Bueno, sí, yo no, San Luis Petén. Zacapa, Tanzuelo. Yo creo que no haya, pero está rebuscado. El tema es, ¿por qué? ¿Cómo se quitan ustedes de la cabeza a los santos? Y casi me pegan. Si ustedes me pudieran prender fuego por diablo, lo harían. Concepto equivocado de la historia y tomado como verdad. Compañeros, ¿se entiende lo que hablo? Sí, Lick. Sí, licenciado. Sí. Gracias. No, y lo digo con mucha convicción, energía, porque no quisiera que ustedes pasaran a la historia como neófitos de la historia de su país. Y que la pregunta viene, fíjate que ahorita ya hablamos, por ejemplo, la ley del señorío, ya vimos la ley ¿qué dijimos esa ley? De que se promociona la tierra como aliciente. Pero también está la ley de las leyes coloniales sobre el tema agrario, la política, anoten ahí la política agraria colonial, ¿no? Porque es una política de la colonia. La tierra como aliciente, la ley del señorío. Y está la tierra, por ejemplo, del bloqueo al mestizo. Me decía, el bloqueo al mestizo significa que los ladinos o la que nos llevamos muy de salsa, nosotros fuimos bloqueados, nos tiraron a los chiqueros, a los corrales, a los galineros, porque nosotros no cabemos bien ni aquí ni allá, ¿va? No tenemos raza, no tenemos cultura, entre comillas. No éramos ni bien vistos por los españoles ni por los mayas. ¿Me explico? Entonces estábamos bloqueados a la riqueza. Y otra ley es que la compensación del costo de lo que sacaba dinerario del tema agrario, los reyes españoles, habían composiciones, se recomponía para manejar. Fíjense pues que yo les había hablado de esto la última vez, pero lo vamos a concluir en la próxima clase, porque tenemos que hablar de la peonía y la caballería. Las inventaron una racionalidad económica agraria para nosotros. ¿Viste cómo hiciste la abrazada, el medio? ¿Qué es la caballería y la peonía? La caballería para la gente que venía a caballo. Cientos de caballerías de tierra. Aquí hay fincas del tamaño de Izabal. Si no es que la mitad de Izabal le pertenece a la CGN, ¿verdad? Entonces,
ustedes tienen que tener la claridad de que como guatemaltecos estamos hoy frente a un escenario que todavía necesito encontrar al Estado de Guatemala para irle a decir, Estado de Guatemala, estamos reclamándote como Estado, ¿qué haces por los guatemaltecos? ¿Cuándo empiezas? Bueno, ahí está la independencia de Gabino Gainza, pues, Barrundia, Pedro Molina y secuaces. Y hoy me imagino que ustedes fueron a desfilar. O por lo menos yo fui a ver batonistas, pues. El 20 de octubre vamos a ir a desfilar. Bueno, ese es un planteamiento vital, importante conocer el 20 de octubre. Lo vamos a entrar porque vamos a hablar del decreto 900, la ley de reforma agraria. Y vamos a hablar de todo, de todos los planteamientos agrarios en el país. Pero el 20 de octubre se hace vital. Pero todavía estamos buscando al Estado de Guatemala. ¿Cuándo surge? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo nos empezamos a sentir guatemaltecos, pues? ¿Cuándo empezamos a sentir amor a nuestro país, amor a nuestra patria? Tiene que ver el tema agrario. Tiene que ver con profundidad temas de la investigación, que quería hablar de la investigación, pero va a ser otro día. Temas profundos, como la última guerra en nuestro país nos mete más de 1 millón de personas a todos los centros urbanos, toda la gente salió huyendo de las aldeas, perseguidos por el ejército guatemalteco, el patriótico. El profundo, patriótico ejército persiguiendo a guatemaltecos, pero en su marco teórico comunista, ¿no? Quiere decir que sujetos a las decisiones políticas de otras naciones, tal y como lo que está sucediendo ahorita. Me contrataron para hacer una iglesia y efectivamente hice una escritura de una asociación para una iglesia y fui a sacar las firmas a la iglesia y me quedé ahí. Y escucho a un pastor, o lo escucho, y le levanté la mano y le dije, mire, señor pastor, yo entiendo su vocación espiritual profunda, pero ¿por qué en estos valores que usted plantea le cae mal Maduro, Ortega y Canel en Cuba? ¿Cuál es su intención? Y fuera de ese escenario, yo no voy a seguir a un escenario religioso adorando a un pueblo de asesinos de niños como Israel. No lo voy a hacer. Y este planteamiento que estoy haciendo, también aquí hay muchos compañeros que quisieran prenderme fuego por lo que estoy hablando. Es importantísimo que ustedes vayan rompiendo algunos esquemas culturales que no son los nuestros, que son otros escenarios diferentes a los que estamos viviendo. Voy a dejar la clase el día de hoy, así como me siento un poco mal también, mucha flema. Y nos miramos el día lunes. Es un honor y un gusto y muchas gracias por atender la clase. Gracias, licenciado. Feliz noche. Una linda noche, licenciado. Gracias, licenciado. Que tenga buenas noches. Igualmente. Feliz noche, Lick, que siga mejor. Buenas noches, licenciado.